Miremos el cuadrito que tenemos aquí, que ustedes tienen ahí también en sus notitas. Ahí hay 4 eventos de la vida de Jesús. Primero tenemos su resurrección, su aparición a los discípulos, su ascensión al cielo y la venida del Espíritu Santo. Acabamos de terminar el estudio de las 7 iglesias y entonces el Señor nos indicó que esto era lo que teníamos que compartir con ustedes hoy. Y verán por qué vamos a compartir esto. Mire, Jesús vivió aquí 33 años. 3 de esos años, sus últimos años, los dedicó al ministerio. Y él se dedicó a preparar. Jesús venía aquí para muchas cosas, pero básicamente él venía para preparar un pueblo, que este pueblo lo sirviera a él aquí en la tierra, pero sobre todo él venía a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados. Pero hizo un grupo, hizo un equipo de gente, llamó a 12 personas y hermano, eran personas tan necesitadas. Mire hermano, aquí en Guatemala hay buenas universidades que enseñan Biblia. Pero si Jesús hubiera venido y hubiera vivido en Guatemala, no hubiera llamado a ninguno de ninguna universidad. Porque las mejores personas en ese tiempo que sabían de la Biblia, no escogió a ninguno. Escogió pescadores, escogió gente sencilla, escogió entre ellos algunas personas que parecía como que tenían algún dinero, pero estaban trabajando en asuntos muy delicados, muy especiales. Digamos, uno de ellos se llamaba Mateo, trabajaba como quien dice con la SAT, ¿verdad? Y ese trabajito no se lo daban a cualquiera en ese tiempo. Ese trabajito se lo daban solo a recomendados políticos. Pero Jesús lo tomó, lo llamó y le dijo: Mateo, venite. ¿Y sabe qué es lo lindo? Dice la Biblia que solo lo vio y dejó todo tirado y se fue con él. Llamó a 12 personas y esas 12 personas convivieron con él esos 3 años. Y entonces ahora vamos a hablar de los últimos 53 días de esas personas. Y Jesús. ¿Qué 53 días? Aquí tenemos 50 días. Mire, la Biblia, esto lo sacamos de la Biblia. ¿Cómo dice Hechos 3? Apareciéndoles, ¿qué? O sea, Jesús resucitó un domingo. Amén. De ese domingo que resucitó hasta el día que subió al cielo, ¿cuántos días hay? 40 días. Y entonces por eso dice ahí, apareciéndoles durante 40 días. Y entonces estos 40 más estos 10 días son 50, más los últimos 3 de aquí, que es jueves, viernes, sábado y domingo. Que esos fueron los 53 días más difíciles y angustiosos de los discípulos. ¿Por qué razón? Primero, porque Dios les iba a dar una gran enseñanza. La enseñanza más importante de la vida cristiana, ellos la iban a recibir allí, en esos 53 días. Segundo, porque fue un momento de cambios increíbles que ustedes lo van a estudiar conmigo hoy. Mire, Jesús resucita un domingo. Y de ahí, de ese domingo hasta estos 40 días, Él se les aparecía a los discípulos. Aquí los discípulos vivían con Jesús, comían con Jesús, dormían con Jesús, lloraban con Jesús, reían con Jesús. Estaban acostumbrados a estar con Jesús, ¿verdad que sí? Pero entonces de pronto un jueves en la noche se reunió con ellos y les dijo: yo los miro afligidos, les dijo. Ustedes están tristes, no se turbe su corazón ni tenga miedo, les dijo. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Yo me voy a ir, pero me voy a regresar. Y comienzan aquellos a ver: vos, y si se va, ¿y qué hacemos? ¿Qué eran ellos antes, hermano? No eran nada. ¿Qué
¿Qué respaldo político tenían? Ninguno. ¿Qué respaldo religioso tenían? Ninguno. ¿Qué respaldo social? No. Lo que sí tenían bastante era enemigos y gente que estaba dispuesto a crucificarlos, a matarlos. Eso sí tenían. Y entonces el jueves en la noche les dice: señores, llegó la hora. Y ese jueves en la noche, hermano, ese jueves en la noche, él va a Monte de los Olivos a orar, y ahí lo más probable el viernes en la madrugada lo capturan. Y cuando lo capturaron, ¿sabe qué hicieron los discípulos? ¿Qué dice la Biblia que hicieron? Huyeron. Y fíjense que es bien lindo, porque hay una profecía. Jesús les dijo: esta noche, ustedes me van a fallar, les dijo. Esta noche me van a fallar, les dijo. Pero ¿sabe por qué me van a fallar? No solo porque los humanos somos ruines, no, porque también esa era una de las enseñanzas grandes. No, me van a fallar porque así está escrito, y lo que está escrito se cumple, quiera usted o no quiera. ¿Y sabe cómo dice la profecía? La profecía dice: herirán al pastor y las ovejas huirán. Entonces, cuando capturan a Jesús, hermano, ¿cómo se los imagina usted huyendo? Estaban en un cerro. ¿Cómo se los imaginan ustedes? ¿Sabe cómo me los imagino yo? Como decimos en Chiquimuela, no les alcanzaban las patillas para abajo del cerro. Pin, 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 pin. Un muchacho que llegó a darle un mensaje a Jesús ese día, que no era discípulo, pero que llegó ahí, posiblemente era Juan Marcos. ¿Sabe qué? Lo quisieron agarrar de la chamarra, y ese andaba desnudo, solo tapado con una chamarra, y no le importó dejar tirada la chamarra, pero él dijo: aquí me matan, digo, y se fue huyendo. Y ahí comienzan los 53 días más amargos para ellos. El viernes vieron cómo golpearon a su maestro, cómo lo azotaron. ¿Y qué pudieron hacer? Nada. Es más, le voy a decir, algunos de ellos ni siquiera lo vieron, se escondieron. Ahora, tremendo, dice, porque la profecía dice: herirán al pastor y sus ovejas oirán. Mire pues, pero ¿sabe cómo dice? Para que se cumpliera la palabra que dice: Señor, de los que me diste, no perdí ninguno. ¿Sabe qué? Había una profecía de que de aquí, mire, para aquí, el Señor no iba a permitir que ninguno de ellos muriera. De aquí para acá sí, pero ya va a ver por qué sí. Pero aquí, mira, hasta aquí, Dios no iba a permitir que ninguno de ellos muriera. Ya va a ver por qué. Y dice: es una profecía, de los que me diste no perdí ninguno. Pero ellos, ¿usted cree que lo creían? Jesús se le pudo haber acercado: no tengas pena, mijo, en estos 40 días no te pasa nada. No te pasa nada, mejor que digan: aquí corrió que aquí quedó. Y ellos, hermano, huyen. Y ese sábado, como haber sido de amargo para ellos. Muchos de ellos se reunieron en una casa escondidos. Y uno de ellos, el líder de ellos, Pedro, lo más probable es que Pedro entró en shock y pasó chillando viernes, sábado y domingo. Eso es lo más seguro. Pero shock de llorar y no, que Pedro que estaba deshecho. Y fíjese, hermano, que entonces viene, y el domingo en la mañanita las mujeres les dicen: oigan, como enterramos a Jesús, lo enterramos sin esos ungüentos y esos perfumes que le ponían ellos a sus muertos antes. Dice: no le pusimos su perfume, vamos a ponerle su perfume, ¿verdad? Y entonces dijeron los hombres: sí, vamos, ahorita nos vestimos y nos vamos con usted. Así dijeron los hombres. ¡Ay! Por tontos que salgamos. ¿Y dónde? ¿Dónde están los soldados cuidando? Ahí vamos a ir. No. Ninguno de ustedes no los atreve. Si ustedes quieren ir, vayan. Y no crea que ellas así: ay, que nosotros vamos a ir, que nosotros tenemos valor. No, ellas iban temblando también. Ellas iban por amor, no por falta de
de miedo, no, ellas iban por amor. Y todavía, miren, como esta piedra estaba puesta ahí, ¿verdad? Y esta piedra no es de que, ¿dónde está el botón? Aquí. Y no, hermano, eso era de empujar con fuerza. Eso era de empujar con fuerza. Y digan, bien, vayan con nosotros. Miren, no sean así, no sean ruines, hombre. No, dijeron. Y Jesús sabía todo eso. Cuando las mujeres llegan aquí, hermano, la noticia: hay un hombre aquí adentro, en la tumba, sentado. Y dice la Biblia que son dos ángeles. Lo más probable es que es un ángel y Marcos. Y está ahí, mire, hermano. Y dice él, ¿ya resucitó Jesús? Lo andan buscando. Él no está aquí. Y entonces, sí, como decimos allá en Chiquimula, se aguadaron las mujeres, mire, hermano. Y dice que todas temblorecas llegaron y dice, fíjese que no está allá en la tumba, dice que resucitó. Y cualquiera pensara que esa noticia les iba a cambiar la actitud de los discípulos, pero no cambió. Mire pues, de la resurrección, domingo resucitó. Y durante estos 40 días, ¿qué hizo Jesús resucitado? Se les, ¿qué? Pero no es de que aquí estoy nuevamente, ¿qué tal están? No se preocupen, que esos 40 días Jesús estuvo con ellos. No. Sino que se les apareció por un momento y después desaparecía. Con la misma llegaba y se les iba. De tal manera que se les apareció 11 veces en esos 40 días. A unas veces se le apareció solo a 2 discípulos. Otra vez, se recuerdan, el miércoles hablamos de cuando Jesús le hizo una cena, un desayuno a los discípulos. ¿Se recuerdan? Ahí no estaban todos. ¿Saben cuántos habían ahí? 7. Otras veces solo se le apareció a las mujeres. ¿Cuántas veces apareció Jesús en estos 40 días? 11 veces. Y las 11 veces solo se habla de una específica donde estaban los 11. En una de ellas, cuando le dijo, mira los hoyos de mis manos y mira el hoyo en mi costado. Ese día, ¿quién faltaba? ¿Quién era uno de los discípulos que faltaba? Tomás. Por eso el Señor le dijo, bueno, estaban los discípulos y apareció Jesús. ¿Y cómo se aparecía? Así de repente, hermano. Aquí de la nada, ¡plum!, aparecía Jesús. Y cuando aparecían, apareció el Mesías, aleluya, el enviado de Dios, Jesucristo. Nada. Le quedaban viendo así, hermano. ¿Será este muchacho? ¿O serán tonteras las que nosotros estamos viendo? No crean ustedes que fue fácil para ellos. Se le quedaba y les hablaba Jesús. Y ese día llegó y les habló. Al rato llegó Tomás y le dice, Tomás, ¿sabes qué pasó aquí? Vino Jesús. ¿Y qué dijo Tomás? Yo me imagino que les ha de haber dicho Tomás, miren muchachos, y alguno de ustedes se atrevió a tocarlo. Cállate, sí. Él viene y nos habla. Y yo así me quedé clavado, mira. Yo solo me le quedaba viendo en un solo temblor, fíjate. No, dijo él, acérquense, tóquenlo, porque yo no voy a creer. Si yo no lo toco, no creo nada, dijo. Y entonces algunos piensan que en ese ratito, ¡pum!, se les apareció. No, 7 días después, dice la Biblia, se le apareció a Tomás. Y ¿dónde está el que me quiere tocar?, le dijo. ¿Y sabe qué? Hay un cuadro. No importa también. Se me vuelve el nombre del que hace el cuadro. Pero es increíble. Está así, y tiene el dedo metido así en el costado. Jesús tiene el dedo metido. Y una cara así de susto. Es bien interesante el cuadro. Pero le voy a decir, está equivocado. Tomás no llegó a tocarlo. Solo lo vio. Y se hincó y dijo, Señor y Dios mío, no más. 40 días de duda, angustia, aflicción,
temor. ¿Qué va a pasar? ¿Será que un día se va a aparecer y ya no se va a ir? Porque Jesús está diciéndoles, miren, pues ustedes aquí en la tierra se van a quedar, pero yo voy a estar con ustedes. Pero ¿cómo? Si viene y se va, ¿y qué es lo que va a hacer? Porque eso les quiere enseñar el Señor. Por eso solo se les aparece por un momento. Y entonces en estos 40 días, al llegar al día número 40, hace lo mismo que hizo el jueves que se juntó a comer con ellos. Se les aparece en una cena, se pone a platicar con los 11 y les dice, bueno, mijos, vénganse conmigo al monte de los olivos. Lo mismo que hizo cuando fue y que lo capturaron. Y yo dije, aquí al mismo lugar, hay que ir a pasar ahora. Y cuando llegan al monte de los olivos, Jesús les explica y les dice unas cosas y comienza a levantarse del suelo. Y aquellos se quedan con la boca abierta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque usted y yo lo sabemos bien. Tenemos la Biblia. Tenemos al Espíritu Santo que nos explica. Pero ellos, mamita, aquellos discípulos que todavía no habían comenzado a creer todavía, y comienzan a verlo así, mira hermano, y cuando se comienza a despegar, el Pedro Codera, hermano, mírales, mira. Y ¿sabe qué dice la Biblia? Que se quedaron así, mi hermano. No hacían nada, así, mira. Como tratando de, ¿cómo? Anonadados, tratando de asimilar qué está pasando. Y cuando estaban así, mi hermano, se les aparecen dos ángeles. Se les aparecen dos ángeles porque ellos comenzaron a ver a Jesús así, mire. ¿Hasta qué? Hasta que se perdió de la vista. Y ellos seguían así, mire hermano. Entonces el Señor les mandó dos ángeles y les dicen, varones galileos, ¿qué están viendo al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de ustedes, de la misma manera va a regresar. Si no habían terminado de creer que había resucitado, y ahora les dicen que voló para el cielo y que va a regresar de allá. Y tanto, era tanto su corazón y su mente, no eran capaces de sostener todo eso. Pero en medio de eso, Jesús, antes de irse, les dice, óiganme, los voy a mandar a predicar el evangelio. Van a ir a toda criatura y ustedes van a servirme. Y dice, menos ir a servirlo. ¿Cómo le hacemos? Mire, si resucitó o no resucitó, ¿es él o no es él? ¿Son los nervios de nosotros o qué? ¿Qué pasó? Pero todavía les dice, los voy a mandar a predicar. Pero les voy a decir una cosa: no se vayan a mover de la casa donde comimos la última vez. Y ahí se me reúnen hasta que yo cumpla una promesa que quiero cumplir con ustedes. Miran que se va, los ángeles dicen y regresan ellos a la casa. Dice, pues, ¿qué hay que hacer? Esperar. Gracias a Dios, hermanos, no se les ocurrió. Porque ¿sabe qué hizo Pedro después de ver la primera vez a Jesús resucitado? ¿Sabe qué hizo Pedro? Pedro vivía en Jerusalén. Mire, este es el territorio de Israel. Aquí es Galilea y aquí es Jerusalén. Mire. Aquí se le apareció Jesús. ¿Sabe qué hizo Pedro después de que se le apareció? Se regresó a su casa, como que dice, aquí no hay nada que hacer, voy para mi casa. O sea, que ellos no crean que, ay, el Señor resucitó, aleluya. Ya vieron que resucitó. Nada, no.
Entonces les dice, aquí se me van a quedar estos 10 días. Hermano, y si estos 40 días fueron duros, tremendos, esos 10 días que ya no se apareció, fue más duro todavía. Y les dijo, si están aquí, no se me mueven. Y se metieron a la casa así como nosotros, así, miren, hermano. ¿Y qué vamos a hacer? Esperar, dijo él, va. ¿Y qué hacemos? Cantemos un ratito. Cantaron todos los coritos que se sabían. Cuando se les terminó, ¿y hoy qué? Volvámonos a cantar, ¿verdad? Hermano, y se hincaban y pasó el primer día, el segundo día, el tercer día, y no pasaba nada. Me vino que se le quedaban viendo. Pedro, ¿y qué? Sigue hablando. Y diciendo, ¿qué va a pasar con nosotros? 2 días, 3 días, 5 días, hermano, de estar metido en ese lugarcito. Y no eran pocos. ¿Cuántos eran? Usted lo sabe. ¿Cuántos eran? 120 personas ahí. Y se hincaba. Y no crea que estaba, aleluya, ya va a venir la promesa, santo Jehová, espérense porque hay bien. Nada de eso. ¿Cómo estaban ellos? Mire, en esta parte negra, ahí vamos a leer cómo estaban ellos. En esta parte negra, ahí mire pues. Mire, ¿cómo estaban los discípulos? Si querés, hija, lo puedes poner aquí también y lo vamos a leer. ¿Cómo estaban ellos en todo este tiempo? No es de que una gran fe y que el Señor resucitó y que somos campeones. No. Mire lo que dice la palabra, leámoslo. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué? ¿Cómo? No lo creyeron. Seguimos. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Y mira el versículo 13. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros. Y ni aún así que. Versículo 14. Mire cómo dice. Finalmente. Ese es lo que le digo. El día 40. Este es el día 40. Entonces dice, ya me les aparecí 10 veces. Y la fe de ustedes sigue igual. Entonces viene y el día 40 se les aparece. Apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿A qué se les apareció? A decirle, son duritos ustedes. Ya me vieron, ya vieron mis manos, aquí estoy yo. Miran que ustedes tienen cerrado aquí con trancas, porque con miedo. Y cuando sienten yo me les aparezco. ¿Por dónde creen que entro yo? Les dice, Señor, yo creo que atraviesa las paredes. Sí, mi cuerpo es un cuerpo especial. Es el que ustedes van a tener un día. ¿Y sabe cómo dice otra versión? Otra versión dice, le reprochó su terquedad. Les dice, ustedes son tercos, son necios de no querer creer. Y oiga, mi hermano, es que así somos todos. Miramos la bondad de Dios, miramos el amor de Dios, miramos la gracia de Dios, miramos el poder de Dios. ¿Y sabe qué hacemos? Saber, uno nunca sabe. No hay que creer ni dejar de creer. Correcto. Pero hay gente que tiene una fe tan sencilla. Mire, un ancianito que recibió a Cristo en la iglesia donde yo recibí al Señor. Era un hombre de fe. Dios lo usaba de una manera preciosa en sanidad. Él oraba por la gente sanaba. Y un día entrando a Hualán, los que conocen por allá, se atraviesa el Motagua. Hay un puente que atraviesa el Motagua para entrar a la ciudad de Hualán. Ahí en ese puente, él iba con aquel gran calor y se metió debajo del puente para refrescarse un rato antes de entrar al pueblo. Y se sentó, se recostó en un lugar ahí, dice, en la brisa del Motagua, mire, porque allá se hace calorcito. El rico así, sentadito, cuando se miró los zapatos con hoyos abajo. Y un señor de ahí de Hualán, de esos malcriados, incrédulos, arriba viéndolo.
Y tío Vital, le decían, allá está el tío Vital, ese solo orando pasa y llamando allá a uno, o sea, mirémoslo, riéndose de él. Y tío Vital comienza a hablar con Dios y le dice, y aquellos oyendo, Señor, mira a tu siervo con sus zapatos con hoyos, mira, a ver cuándo me regalas mi parcito de zapatos, Señor. Y viene y díjole, molestéme, se quitó los zapatos del Señor, ¡pum! Y se los tiró, ¿ves? Cayeron los zapatos donde estaba el tío Vital. Gracias, Señor, gracias por responder mi oración y mandarme mis zapatillos. Y viene el viejo y le dice, tío Vital, le dijo, no fue Dios, le dijo, yo te tiré los zapatos, le dijo. Yo no le estoy preguntando a Dios a quién usa, le dijo. Lo importante, le dijo, es que Él me mandó mis zapatillas. Eso es cuando la fe es sencilla, cuando la fe es sencilla, cuando la fe es de Dios. Pero nosotros los humanos somos mañosos para creer, somos tercos, somos duros. Y Dios le estaba enseñando eso a los discípulos. Dios les está enseñando, les está diciendo, hey, óiganme, si ustedes no reciben mi promesa, ustedes van a vivir una vida así, con temor, con miedo, saber si yo voy a poder ser feliz, saber si eso que me dijeron es cierto, sea mentira, después me va a fallar, todo eso. Entonces, hermano, en este tipo de termómetro espiritual, en esta calidad espiritual, estaban en ese culto de 10 días. Pasan 7 días y ellos, no, aquí tenemos que esperar hasta que venga la promesa. ¿Y qué va a hacer? No sabemos qué va a hacer. Pero Dios había designado a Pedro como líder del grupo. Y cabal el día número 10. Miren, hermanos, este día que regresemos al cuadro, por favor, el día que Jesús resucitó, 1500 años antes de que Jesús resucitara. Fíjese que el Señor le había indicado a Moisés y le dice, mi hijo, le dice, de hoy para adelante usted me va a celebrar una fiesta con el pueblo de una semana. ¿En qué va a consistir la fiesta? El primer limoncito que le salga, el primer limoncito que le salga a la plantita de limón, ese me lo trae al templo como una ofrenda hoy. La primera espiga de trigo que salga, me la trae al templo. Y esa se va a llamar fiesta de la primicia. 1500 años antes que Jesús resucitara. ¿Y sabe por qué pasaron ellos 1500 años celebrando eso? ¿Sabe por qué? Porque simbolizaba que un día de la tierra iba a brotar la primer plantita de Dios que iba a vencer a la muerte. ¿Quién? Cristo. Por eso Cristo se llama la primicia. Ay, hermano, pero antes de Jesús ya había resucitado a Lázaro, había resucitado a la hija de la viuda de Naín. Sí, pero ¿sabe qué le pasó a Lázaro unos añitos después? Se volvió a morir. En cambio, Jesús fue el primero que venció a la muerte y ya no murió jamás. Y es primicia porque es lo mismo que Él nos promete a nosotros que va a ser el día que Él venga a recogernos. ¿Qué quiero decirle? La Biblia, la palabra, lo que está escrito se tiene que cumplir. Está en aquella pena aquí la gente, 8 días, 9 días, el día número 10 viene Pedro y orando y clamando, el Señor le habla y le dice, mi hijo, ¿usted ya vio qué es lo que yo quiero aquí? Y viene Pedro y dice, ay sí, Señor, dice Pedro, ay sí, Señor, aquí hay algo que hay que hacer, una clave, y cuando lo hagamos va a venir la promesa. Y mire, está en Hechos capítulo 1, versículo 14 en adelante, y lo vamos a leer juntos. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y les dijo, varones hermanos, ¿qué? ¿Sabe qué le está diciendo ahí? Hermano, les dice, hermano, ¿saben por qué no hemos recibido lo que Dios dijo?
Porque antes de que Dios nos dé, nosotros le tenemos que dar a Él. ¿Y qué le tenemos que dar? Cumplir la palabra. Y hay una palabra que no hemos cumplido. Hay una palabra que no hemos cumplido y que tenemos que cumplir. Y todos, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y miren lo que dice, miren lo que les dice. Mire, dice, varones hermanos, era necesario. ¿Era qué? Necesario. ¿Qué quiere decir necesario? Hermano, si usted va a sacar el DPI y no va bien peinado, ¿le tienen que dar el DPI? Sí, porque no es una condición. Si usted no se echó, ¿cómo se llama? Gelatina, ¿le tienen que dar el DPI? Sí, porque no son requisitos. Necesario quiere decir requisito. Pero si va una señora y dice, mi hijo no puede venir, tómenme la foto a mí. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque son ¿qué? Requisitos. Lo que se llama necesario es necesario. Entonces viene Pedro y le dice, wow, Dios me habló y me dijo, hay algo que debemos hacer y al hacerlo Él va a cumplir lo que dijo. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Siga. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Siga. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Siga. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama. ¿Qué quiere decir? Campo de sangre. Versículo 20. Perdón. Porque está escrito en el libro de los Salmos. Óigame. Y Pedro dice, es que lo que está escrito y vamos a comenzar a creerle a Dios que lo que dice en su palabra, eso es lo que hay que hacer. Entonces está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Dejémoslo ahí, hermanos. ¿Qué se había cumplido de aquí? ¿Todo? ¿Se había cumplido toda esta palabra aquí? ¿Qué faltaba? Mire, ya Judas ya se había muerto. Su plaza quedó vacante. ¿Qué era lo que no se había cumplido? Nombrar al que iba a sustituir a Pedro. Y como Dios dijo, ¿cómo? Oiga esto, hermano. Muchas veces uno dice, a mí Dios me ha dado promesa. Dios me ha hablado a mí que va a hacer algo en mi vida. ¿Y por qué no lo hace? Chequea. Porque Dios va a cumplir el día que vos cumplas. El día que te comprometas con la Biblia. Dios se le acerca a uno y le dice, ¿sabes por qué no tenés fe? ¿Sabes por qué te cuesta? Que yo tengo años de ser evangélico y nunca he visto la mano de Dios y que siempre he pasado en angustia. ¿Sabes por qué? Estás en tus 53 días de angustia. Hasta que le creas la palabra a Dios. Hasta que tomes la palabra del Señor. En ese momento, cuando le creas a Dios, va a ocurrir el milagro que va a cambiar tu vida. Va, mire pues, viene entonces y les dice Pedro. Así es que ¿qué es lo que hay que hacer, hermanos? Es ver de los que están aquí, estos 120 que están aquí con nosotros, a quién Dios va a escoger. Y aquí hay 2, y entonces todos nosotros oremos para que Dios nos dirija a quién vamos a nombrar. ¿Y sabe qué pasó cuando ellos, hermano, se dispusieron a cumplir la palabra? ¿Sabe qué pasó? Eran, hermanos, como a las 9, 8 de la mañana, mire. Y de repente en el lugar comenzó a soplar una brisa así, mire, hermano. Se comenzó a sentir un aire fresco ahí, dice, hermano. Y comenzaron a decir, ay, ¿no sentís una cosa? Ay, sí, le dice. Y comenzaron a ver que bajan como lenguas de fuego en la cabeza de todos, hermano. Y aquel culto monótono, aquel culto de 10 días que ya no hallaban qué hacer ni qué cantar.
Y comenzó la gente a temblar. Ay, Señor, yo sé que estás aquí conmigo, Dios poderoso. Ay, perdóname, Señor, por lo incrédulo que he sido. Perdóname, Señor, porque yo hay cosas que no he hecho y que tú me has dicho que tengo que hacer. Yo no he hecho esos cambios que tengo que hacer. Por eso es que estoy viviendo esta vida tan desdichada. Por eso es que me cuesta creer en ti. Comienza a bajar aquella unción, mi hermano, y aquella gloria de Dios comienza a llenar la casa. Y dice la Biblia que todos fueron llenos de ¿qué? Y hubo un cambio tan poderoso en la vida de ellos, que aquellos discípulos que tuvieron miedo a ir a la tumba, aquellos discípulos que salieron huyendo a esconderse, aquellos discípulos incrédulos que a saber si resucitó, 40 días se les aparecía Jesús, viendo la gloria de él, viendo que de repente se les aparecía, se desaparecía, lo vieron subir y no creían. Comenzó a cambiar la mentalidad de aquellas personas y comenzaron a decir: todo lo que dice la palabra se cumple, porque se cumple. Aunque el diablo se ponga con todos sus demonios enfrente, Dios es más poderoso que el diablo y la va a cumplir. Amén. Y mire, hermano, aquellos hombres comienzan a agarrar una fuerza terrible, hermano, tremenda. ¿Y qué pasó en medio de ellos, aquellos 120? Que cuando salieron a la calle, ¿qué pensaba la gente que tenían? ¿Cómo? Que estaban tomados, que estaban bolos, estos están borrachos, decían. ¿Por qué los miraban borrachos? Porque andaban escupiendo por todos lados. ¿Por qué pensaban que estaban borrachos? Dígame. Porque hablaban lenguas y andaban en la calle. ¡Aleluya! Bendito sea Jesucristo. Alabado sea el Señor Dios Todopoderoso. Y decían: estos chuparon, muchachos, porque ¿saben quiénes son estos? Estos tienen 10 días de estar metidos ahí, angustiados, escondidos. Y ahora ya de bolos se salieron, mire usted. ¿Y sabe qué hora será esa hora? Las 9 de la mañana. Supongamos que a las 8 vino el Espíritu Santo, una hora, y a las 9 de la mañana se salen. Y aquel Pedro miedoso, aquel Pedro que negó a Jesús delante de una mujer y lo negó 3 veces, y la tercera, para que le creyeran, comenzó a maldecir, a decir palabras groseras. Ese Pedro tenía un valor tan grande ahora, que se paró y les dijo: señores, muy buenos días. Tengo el gusto de decirles que ustedes son los culpables de la muerte de Cristo. Hermano, ¿quién tiene ese atrevimiento? ¿Quién tiene ese valor? Y les comenzó a decir: ustedes mataron, les digo, al Dios de la vida, les dijo, pero no crean que lo hicieron porque ustedes son gallos o son hombres. Lo hicieron porque estaba escrito en la palabra. Y comienza a predicar aquel Pedro, hermano. Y entonces él está bolo, muchachos. Por bolo, bruto, se lo van a llevar preso porque está diciendo tonteras. Nada, comenzó a temblar la gente, mire, hermano. ¿Y qué hacemos? Es cierto lo que estás predicando, pero decinos qué hacemos. Hermano, óigame, hay hasta una carta donde el sacerdote Anás se convierte también, donde le pide perdón al Señor por sus pecados. Porque aquella predicación tremenda y poderosa de la gloria de Dios, de aquellos hombres que ahora eran ¿qué? Diferentes. Hermano, aquellos tipos, ese poder y esa gracia que vino sobre ellos, el tercer día van, hermano, a las 6 de la tarde, la hora de la oración, dice. O sea, cuando se está ocultando el sol, quiere decir 6 de la tarde. Llegan, hermano, a orar al templo y está un paralítico tirado ahí en el templo. Cuando está el paralítico tirado, le piden una ofrenda. Y Pedro, hermano, le dice: mira, le dice, mira, papito, nada, ni oro ni plata, pero tenemos algo que es más grande que eso. Ellos no le dijeron: mira, lástima que no anda Jesús con nosotros, porque ese sí te hubiera levantado de aquí. Me dijo: no, ahora ellos tienen algo especial. Y lo miran y le dicen: mira, pues en el nombre de Jesús, levántate de ahí. ¿Y dónde había vivido ese hombre, hermano, casi toda su vida? En la puerta del templo. Mire, pues, igual que un montón de evangélicos de 70, 80 años de estar en la iglesia, pues solo se han metido a la puerta.
El hombre seguía tirado en la puerta, frustrado, con raíces metidas en el suelo. Ahí, hermano, cerca de Dios, pero lejos de Dios. Y viene el poder de aquellos hombres que ahora eran nuevos. Y le dice: levántate en el nombre de Jesús. Y aquel tipo comienza a sentir fuerza en las piernas, hermano. Y se levanta. ¿Y qué hizo inmediatamente, hermanos? ¿Qué hizo? ¿Saben qué hizo? Pero ¿sabe dónde se metió? Al templo. Y Pedro: deténgalo, se va a meter ahí, nos va a meter a clavos. No, Pedro es que se mete y que miren la gloria de Dios, tío. Ya Pedro no era aquel temeroso. No, hombre, Juanito, venite, a nosotros nos van a echar la culpa. Juan, corramos. Nada de que corramos, aquí se quedaron. Y aquel tipo, hermano, se mete en aquella solemnidad del templo. Ustedes se imaginan a los judíos en su oración a las 6 de la tarde, ahí todos religiosones orando. Y de repente se mete aquel tipo, hermano. Aleluya, miren cómo brinco, miren cómo brinco, miren, tengo buenas mis piernas. Aleluya, gloria a Dios. Y todos callen a ese tipo sin educación. Hermano, ¿y quién va a callar a alguien que Dios acabe de levantar del suelo? ¿Quién le dio esas fuerzas extras a los discípulos? ¿Quién les cambió la mentalidad a esos discípulos? ¿Quién les desarrolló fe a esos discípulos? ¿Quién les cambió la vida? ¿Quién les dio ese valor? Dígame, ¿quién? Ahora, óigame pues, óigame, hermano, óigame. Jesús les dio una lección en 53 días. Ustedes en mi espíritu no son más que religiosos miedosos. No son más que evangélicos aguados. No son más que personas frustradas. Les voy a hablar y no me van a creer. Me van a ver subir al cielo y saber, ¿verdad? De repente a otros sí le funciona. A mí no me ha funcionado nada. El Espíritu Santo es esa fuerza que puede más que nosotros. Es esa fuerza que está con nosotros en medio de la angustia. Yo le compartí a los hermanos hoy de un hermano de la iglesia. Él tiene un busito con el que se gana la vida. Es un hombre trabajador. Y por trabajador tiene pan en su casa. Pero hermano, su esposa se le enferma. Le urge operarse. Pero la operación cuesta más de 10,000 quetzales. Y él dice: Dios mío, el Señor me va a ayudar. ¿Cómo, Señor? Yo sé que Él está conmigo, me va a ayudar. Y él, con la pena de reunir esos 10,000 quetzales para operar a su esposa, que el doctor, ya 2 doctores le dijeron: emergencia. En esos días le ponen una pistola de este lado, se sube otro tipo de este lado y le roban su microbús. Se quedan sin el machete, se queda sin las posibilidades, le roban todo su capital. Él no es un hombre rico, es un hombre trabajador, y con la angustia de que no ha podido operar a su esposa. Es como para agacharse, meterse las manos a la bolsa y decir: me falló Dios, me falló Dios, ya no voy a ir a la iglesia. Hermano, en la casa de él hacemos las reuniones en satélite. Él no ha dejado de asistir a ninguna de las reuniones. Él sigue trabajando. Porque una señora le dijo: Señor, le dijo, usted no va a perder, le dijo, lo que usted tiene ahí. Nosotros le vamos a prestar el bus de nosotros y siga jalando niños, le dijo. Y Dios va a ver cómo nos va a prosperar a nosotros. Pero óigame, hermano, cualquier persona que no tiene la gracia de Dios, que no tiene la bendición de Dios, en medio de esas crisis se mete la mano a los: Señor, Dios no me quiere. Yo le estaba diciendo a los hermanos: hermano, disculpe, pero yo quiero que me lo entiendan. Choco atarantado que dejó de ir a la iglesia porque el papá lo regañó porque se puso un arete en la lengua. ¿Cómo no lo dejan ponerse el arete? Ya no va a creer en Dios. Choco aguambado, como decimos en Chiquimula.
Y cuánta gente, mi amado hermano, en situaciones de crisis y en angustia, dejan de creerle a Dios. ¿Y sabe por qué es? Porque nunca han experimentado esa presencia, esa gracia y ese auxilio del Espíritu Santo. Cuando uno busca esa bendición de Dios, cuando uno busca esa gracia es superior a todo. Qué alivio, qué vitaflenaco, nada, mamita. Esa gracia de Dios, el que llegue a experimentar esa gracia de Dios. Los discípulos vivieron 53 días de angustia, ya no hallaban qué hacer, pero cuando los visitó esa presencia de Dios, esa promesa de Dios, les cambió la vida. ¿Cuánta gente por poco, que ya estoy desanimado? Que nosotros teníamos una amiguita, mami, a cada rato decía la niña, ella hablaba medio español, decía, estoy aburrida. Y se le quedaba viendo, una muchachita de 5 años aburrida ya. Santo Dios, de 15 años va a comprar un lazo y se va a matar. Padre celestial, ¿por qué? Porque no tienen a Dios, aunque estén metidos en una iglesia, aunque pasen somatándose el pecho en las iglesias, no tienen a Dios. Porque cuando Dios viene a la vida cambia. Hay un poder grande de Dios que transforma tu cabeza, tu corazón, tu cuerpo. Dios lo transforma. Hay un hermano en la iglesia que se está quedando ciego. 80 y cuántos años tiene, Roca. 80 y qué, 85, 86, se está quedando ciego. ¿Qué hizo? Mire que quede grande, va a quedar ciego. No, está yendo a aprender braille. Nomás me quedé ciego, ya sé leer la Biblia en braille, dice. Y anda, hermano, metido en esos barrancales orando por la gente y está quedando ciego. Si no mira, pero sale con la esposa y la esposa está igual. Son 2 ancianitos ahí agarrados el uno del otro. Pero porque tienen un Dios todopoderoso, tienen una gracia maravillosa de Dios. Y algunos con ojotes bien lindos y no hacen nada para Dios. El 2% de los habitantes del mundo tienen ojos verdes, son muy pocos. Pero yo me he visto gente de ojitos verdes que no hacen nada para Dios. ¿Por qué? Porque no tienen esa gracia. Mire, 2 Corintios 1:8, el versículo que tiene, no tenga pena, amigo, no tenga pena. El versículo que tiene usted aquí en su notita, aquí mire. Porque si usted le capta esto va a ser grande. ¿Cómo dice? Leámoslo, hermanos, ¿cómo dice? Ajá. Perdón, leámoslo juntitos. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Mire, pues fuimos abrumados, ¿qué? Al grado que dijimos, aquí nos quedamos. Hermano, es que eso no quiere decir que los cristianos no tengamos problemas. Enfrentamos problemas. ¿Sabe qué es lo diferente? Que cuando uno llega hasta donde puede, uno no se frustra. Uno no se frustra. Aquí terminó todo, sino que uno dice, Dios, ya no tengo fuerzas. De aquí para adelante solo la gracia tuya. Siervo, nosotros hemos alabado al Señor de los milagros que Dios ha hecho en su vida. Que hoy que se tiene que tomar esto y que va a ser para toda su vida y que va a tener. Y al ratito le dice, no, fíjese que no. Que mire que los ojos que hay que operarlos, ¿verdad que esa fue la última? Y que mire y que tenemos que hacerle esto. Y que después que le dijeron, no, fíjese que no.
Qué lindo cuando uno dice, hermano, ya no tengo fuerzas, hermano, ya no tengo apoyo, ya no tengo dinero, ya no tengo trabajo, ya no tengo esto, ya no tengo esto, ya no tengo lo otro. Ay, ¿para qué sirve mi vida? No, y llega Dios y te dice, sí va a servir porque yo no te voy a dejar. Mira, hermano, ¿sabe qué era Pedro? El apóstol Pablo era un tipo que había dado toda su vida trabajando, hermano. Hermano, por andar trabajando para el Señor. A Pablo un montón de veces estuvo en el mar como náufrago, un montón de veces estaba muriendo de hambre. Amén. Una vez le metieron una pedreada que dice, ¿sabe qué dice la Biblia? Dice la Biblia que lo levantaron como que se había muerto. Lo jalaron así, dice, hermano. Dijeron, van a traer el cadáver. Cuando lo llevaban jalado, dice, aleluya, decía Pablo, estoy vivo, muchacha, decía. Pero ¿qué tenía él? Era un superhombre. No, tenía a Dios Todopoderoso. Y no solo a Pablo, los hemos visto a ustedes también. Ustedes nos han dado testimonio, hermano. Cuando según el diablo ya había terminado con ustedes, ustedes levantaban sus manos y decían, no puede ser, hay un Dios Todopoderoso que está conmigo y que me va a sacar adelante. Amén. ¿Sabe qué le pasó a Pablo? Lo más probable en este momento, que ahí lo meten a pelear en el circo romano con fieras, con leones, con tigres o con hombres súper fuertes. ¿Sabe usted? Mire pues, Pablo, ¿sabe qué significa Pablo? Pequeño, porque Pablo era así, mire, chiquitito, mire. 2 Corintios 10:10 también de una característica, él dice que su voz era estridente, dice algunas versiones. Su voz era como chillona. ¿No cree usted que Pablo llegaba y porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder? No, Pablo hablaba así, mire, porque no me avergüenzo del evangelio porque así dice 2 Corintios 10:10. Y los hermanos se lo sacaban en cara. ¿Sabe cómo le decían? Uno lee la carta y se imagina el gran hombrón. Dice, cuando aparece aquella cosita chiquita, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Porque no tenés que tener voz de locutor para que el Espíritu Santo te use. Ahora, usted se imagina a Pablo, hermano, chiquitillo, y hablando le decía, León, quítate de ahí, León. ¿Qué le iba a hacer? Todavía peor, ¿sabe qué? Hermano, lo más probable es que el aguijón que Pablo tenía era que era pispiriciego. Él era miope. Por eso, hermano, él escribiendo la carta de los Gálatas, todas las cartas, las demás cartas, Pablo no las escribió, él las dictaba. Y su secretario número 1 se llamaba Tercio. Y viene, mire, pero como en Gálatas había un problema especial, le dijo, yo le voy a hacer la carta, pero perdóneme que se lo voy a hacer con letrotas grandes, porque no miro. Pablo leía así, mira, así leía, hermano. Y usted se imagina a Pablo buscando a León en el circo romano. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Aquí me come León, pero me come si Dios quiere. Si no, no me come León. ¿Cómo saldría, hermano? Yo me imagino el león se le acercaba a Pablo, ¡oh! Y no lo mordía, se iba por un lado. Y la gente decía, ¿y ese qué tiene? Porque cuando Dios está contigo, hermano. Ahora oiga esto pues. La gran promesa de Dios para sus hijos, llenarlos de su Espíritu Santo, cambiarte la mentalidad, darte fe, hacerte una nueva persona, hacerte una persona diferente. Y mire qué lindo, para terminar le voy a decir, cuando la Biblia cuenta de que vino el Espíritu Santo en Hechos 2, una de las cosas preciosas que sucedió es que ahí en Hechos 2 la gente que recibió el Espíritu comenzó a hablar en otras lenguas y comenzó a comportarse de una manera en la que no tenían miedo a expresar su amor y su corazón a Dios. Ellos levantaban las manos, glorificaban al Señor, aplaudían, salían a la calle orando, alabando al Señor. Una vez en Venezuela llegó un muchacho y me dijo, yo quiero recibir a Cristo. Y estamos en un restaurante en Venezuela. Y hermano, esa vez que yo fui a Venezuela, todavía Venezuela tenía en sus leyes
porque ellos fue el último país suramericano que rompió lo que se llama concordato con Roma. De tal manera que cuando un evangélico quería ir a predicar a Venezuela, tenía que ser autorizado por la Iglesia Católica, si no, no lo dejaban entrar. Si el católico decía, no dejen entrar a ese evangélico, no lo dejaban entrar a uno. ¿Y qué tenía que hacer uno para pedir visa? Orarle a Dios y que dijeran que sí, esos ingratos. Y hermano, nos dejaron entrar. Y entonces ahí el evangélico visto así, no, usted no crea, Venezuela es Venezuela. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Ahí en ese restaurante, mire, hermano, donde los evangélicos son vistos así, y usted va y le dice dónde es que va a predicar. Y usted anda predicando en otros lados, usted está rompiendo las leyes de Venezuela. Y mire, hermano, llega ese muchacho y me dice, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Vaya, papito, vení, pues cerrá tus ojitos, le digo yo, y voy a orar. No, me dijo, es que yo me voy a hincar aquí, usted se va a hincar conmigo aquí. Pero no hablé muy fuerte, así, es que Dios está conmigo aquí, es que iba a pegarme un tiro, pero Dios me habló y me dijo que viniera aquí, porque aquí van a orar por mí. Me dijo, ¿cómo voy a tener vergüenza de saber de que Dios me habló, que yo quiero entregarle mi corazón al Señor? ¿Y sabe qué hice yo? Vaya, dije yo, si usted quiere, dije, y nos hincamos en el restaurante. Aleluya, Señor, bendito tu nombre. Y cuando yo me levanté así como quien dice, ¿y qué? Pues viene, y mire, hermano, aquí se lo pusimos, mire, Hechos 2, la gente recibe el bautismo del Espíritu Santo y habla en lenguas. En Hechos 8, la gente recibe el Espíritu Santo, habla en lenguas. En Hechos 10, la gente recibe el Espíritu Santo y habla en lenguas. En Hechos 19, la gente recibe el Espíritu Santo y habla en lenguas. Fíjese que cuando Jesús estaba acá, tenemos un versículo ahí, mire, en la parte celeste. Léalo conmigo, ¿cómo dice? Dice Mateo 10, 5 y 6, dice, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón. No, perdón. Ese no es el texto, hermano. Dice, mire, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿cómo? Y en ciudades samaritanas, ¿qué? No entréis, siga el versículo, sino antes que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Guatemala dice que es ¿cómo es? Plurilingüe y multicultural de Guatemala, ¿verdad? Y hermano, para esta nación existen 4 grupos étnicos, ¿verdad que sí? Constituidos en ley, ¿verdad que sí? Entonces están los Xincas, los garífunas, los mayas. ¿Y quiénes son los 4? No, mire, Xincas, garífunas, mayas y... De eso no he visto yo. Pero así dice, sí, no, y es una ley. Aquí hay maestros, ¿va? Aquí hay maestros, ¿verdad que sí? Va, mire, para llenar los cuadros se tiene que constituir eso. Y le miran a uno la carita y ahí le chinca, dicen, va. Y lo tienen que hacer, ajá. Va, pero mire pues, ¿qué quiero decirle yo? A efectos de lo que Jesús estaba haciendo, se reconocían 3 pueblos. Mire qué pueblos se conocían. Verso 5. A estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿por camino de qué? Es el primer pueblo, mire. No, ni en ciudad de... No entré, mire, ya van 2 pueblos. Y el tercer pueblo, versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de qué. Entonces viene el Señor y el ministerio de Dios y el de Jesús y el de la iglesia se constituyó en ese proceso de esos 3 pueblos. Israel primero, samaritanos después y después los gentiles. Se recuerda que cuando Jesús vino comenzó y llamó un grupo de personas que eran judíos, ¿verdad que sí? Pero en San Juan 4 está hablando con una mujer que era de Samaria, pero después también, y ahí están esos versículos, después está sanando al siervo de un romano que era militar, ¿verdad que sí? Mire, ahí están los 3 pueblos, mire,
Israel, samaritanos y gentiles. Y la iglesia es igual. Israel recibió el bautismo del Espíritu Santo con lenguas. Samaritanos recibió el Espíritu Santo con lenguas. Y después, cuando ya el evangelio sale de Asia y va a internarse en Europa, Hechos 19, recibe el bautismo del Espíritu Santo con lenguas. Pero no solo es el hecho de hablar en lenguas, es el hecho de creer lo que Dios dice en su palabra y de darle lugar al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, yo sé que viniste para llenar mi corazón, para consolar mi vida, para sanar de mi amargura, de mi tristeza, de mi dolor, de mi angustia, de mi tristeza, para sanarme de mi falta de fe. Espíritu Santo, yo sé que sos la promesa de Dios, la que me va a cambiar la vida, la que me va a dar fuerzas extras, la que me va a quitar el miedo, la que me va a hacer caminar en fe. Cuando uno hace eso, hermano, se cumple la promesa de Dios en nuestra vida y nosotros dejamos de ser lo que antes éramos. Yo soy maestro de profesión también. Y cuando yo estaba en mis primeras prácticas, todavía no había recibido a Cristo. Yo recibí a Cristo esas vacaciones. Pero cuando todavía estaba 3 meses antes de recibir a Cristo, hermano, yo tenía una boca sucia. Yo de 10 palabras que decía, 11 eran malas palabras. De tal manera que la maestra donde estamos haciendo nuestras prácticas vino y fue a hablar con la directora y le dijo: mire, le dijo, esos 6 que tengo de ahí, le dijo, los 6 son boca sucia, le dijo. Y yo no quiero a esos muchachos haciendo práctica aquí conmigo, son unos sucios, le dijo. Mire, le dijo, mire, los niños, así de que los niños oyendo las tapas que se dicen en la práctica. Y llegó el maestro y dijo: señores, dijo, ustedes, dijo, afuera. Y miren a ver qué hacen, porque aquí lo están echando, porque ustedes son unos mal hablados. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Mire, profe, denos un chance, profe. Éramos 6, denos un chance. Dijo: va, un chance. Y se van a pedirle perdón a la maestra, a los niños, y miren a ver qué hacen para comenzar. Y hermanos, dijimos: ya, una mala palabra que digamos en el aula, afuera del aula o donde andemos, 10 manadas de hombre, aquí, mire, hermano, a la media hora ya me habían deshecho el hombro mismo. Ya no aguantaba. ¿Y cómo va a llegar uno a recibir a Cristo con una boca tan sucia? Pues con esa boca sucia recibí a Jesús, y después vino su Espíritu Santo a mi vida. No es mi fuerza. Ay, ahora que soy evangélico, todo lo que tengo que cambiar. No, no sos vos. Es el poder del Espíritu de Dios. Pero le tenés que creer a la palabra. Le tenés que creer a la palabra. Por eso no se queda con la boca abierta. Y aquella es la fulanita de tal. Dice la tía Marlene, dice que ella se ha juntado con compañeras de estudio, ¿verdad? Y dice, ay, dice que le da pena ese. ¿Cómo era ella antes? De molestón y que hacía Imagínense cómo sería darle clases a la tía Marlene cuando estaba estudiando. Que un día una maestra le dijo: Marlencita, hágame un favor, le va a arrancarme 2 ramas. Había un palo de unos que echan hojitas chiquitillas, pero bastante. 2 ramas de esas me corta ahorita, le digo, las trae al aula. Y va cortando hojita por hojita, le digo. Y según Marlene, algo iba a hacer la maestra con esas hojas. Y la maestra dando clases y Marlene cortando hojitas. Cuando terminó la clase, le dice: maestra, ¿y las hojas? No, mija, eso es para tenerte quieta, le dice. Y hoy miramos una sierva de Dios, una mujer del Espíritu de Dios, de la gracia de Dios. Hermano, por eso el Señor los metió 53 días de angustia, porque les dijo: yo quiero que sepan cómo es ser religiosos, que saben de la resurrección, que han visto cosas, y que es tener mi espíritu adentro. ¿Y cómo se recibe eso? Igual que como recibió a Cristo,
por fe. Póngase de pie.